quiero hoy impartir una palabra allí basado en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Quiero saludar a las personas que están allí conectadas, a varios hijos de la casa CRF, diferentes partes, allí en Venezuela a esta hora, Colombia, allí en Estados Unidos, en muchas partes en España. Quiero hoy hablar y predicar o enseñar bajo la unción de un tema, y es la cual nos ha enmarcado de repente a muchos. Y dice la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 31 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado, le dijo Jesús a sus discípulos. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en el barca, y habiendo también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca de tal manera que se anegaban, y Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, Jesús reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Pero me encanta el versículo 40, y dice: y les dijo a sus discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno a otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Y he titulado el mensaje en este momento: fe en medio de la tormenta. El propósito en esta tarde, días en Colombia, tarde en Europa, días en Venezuela, el propósito mío de parte de Dios es animarte para que sigas confiando en Dios, aún cuando Él nos llame a pasar a la otra orilla. Y pasar la otra orilla significa una nueva etapa. Hay etapas en nuestras vidas que debemos dejar atrás. Hay etapas en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, que debemos dejar atrás. El otro lado representa, óyeme bien, cuando tú dejas el pasado atrás y vas hacia adelante, esto representa en ti un crecimiento y el cumplimiento de una palabra profética que Dios te ha dado. Dios les había dicho a sus discípulos: vamos al otro lado. ¿Sabe por qué? Porque en medio de esa situación, los discípulos tenían que concretarse a sí mismos y entender la fe que ellos verdaderamente tenían puesta. De pronto, hoy decimos tener fe, pero cuando vienen los problemas, cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen los caos,
cuando vienen situaciones adversas a nuestra vida, cuando vienen dificultades aún de muerte, cuando vienen momentos de perder cosas valorables, decimos: ¿cómo voy a crecer? ¿Cómo Dios va a cumplir su propósito en mí? Pues yo quiero decirte en este momento que cuando Dios nos llama, óyeme bien, a pasar al otro lado, ¿sabe qué significa esto? Significa salir de la comodidad. Significa salir del lloro por algún fracaso. Salir del luto por la pérdida de algo que te ha dolido. Y dejar a un lado toda incertidumbre y creer en Dios. Marcos capítulo 4, Jesús les hace una invitación: pasemos al otro lado. Hoy quiero hacerte una invitación de parte de Dios. Este Jesús a sus discípulos no era simplemente un viaje de vacaciones, como decir ahorita: vámonos para la playa, vámonos de camping, vámonos de paseo. No. No era solamente un viaje geográfico, no era un paseo, sino había un movimiento espiritual de parte de Dios. Y lo primero que Jesús les hizo fue una invitación. Y hoy yo te extiendo a ti esa invitación: que vengas a Jesús. No importa cuáles sean tus problemas. Hace meses atrás yo daba una reflexión antes de estar fuera del aire en las redes sociales por un tiempo. Pero en un momento de esa transición a hoy, yo dije: he decidido y he aceptado salir del duelo. Cuando tú y yo aceptamos salir del duelo por aquello que hemos perdido, le estamos diciendo a Jesús: gracias. El cambio, óyeme bien, el cambio en nuestra vida, de pronto a tomar decisiones, no será lo mejor. Pero si hay un plan divino de parte de Dios, sí va a ser el mejor. Por eso no debemos temer, aun cuando Dios se mueva de nuestro lado. Los discípulos estaban seguros que Jesús estaba con ellos. Ellos estaban modo confort. Cuando tú agarras un avión y agarras el premio, lo mejor. Diferente ir 14 horas en un auto o coche, o ir hora y media en avión. Es mucha la diferencia. Y a veces Dios quiere que salgamos de nuestra manera de confort y vayamos a Él. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sí sabía lo que había al otro lado. Jesús ya sabe lo que tiene para ti mañana. Jesús ya sabe lo que tiene para tu familia mañana. Tú conoces tu pasado. Yo conozco mi pasado. Conozco lo que estoy viviendo. El mañana no lo conozco. Por eso hay que dejar tanta incertidumbre. Dice la Biblia que aún las aves del cielo no trabajan, y vuestro Padre Celestial les da todo. ¿Cómo más nosotros siendo sus hijos? Pero mira, ¿sabe qué me gusta de esta palabra en el versículo 37? Que había una tormenta en medio de ese viaje que ellos tuvieron. De pronto
Tú has iniciado un viaje y en medio del viaje ha tenido obstáculos. En medio del viaje ha tenido momentos difíciles. De pronto has salido de tu país como su servidor. Y de repente muchos han regresado. Algunos felices, otros tristes. Pero lo que yo sí estoy seguro es que Dios no se mueve ni antes ni después, porque el Kairos de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Mi tiempo varía. De pronto tú tienes planes y dices, wow, yo me voy para tal nación, y empiezas a hacer planes. Voy a hacer esto, y cuando de repente llegas al lugar indicado, las cosas no te salen bien. Pero quiero contar un testimonio hoy, agosto, ya junto con mi esposa, en esta linda nación, que la amo, una nación que fluye leche y miel. De repente, al venirnos para acá, un 22 de mayo, más de 14 meses, habían expectativas, sueños, y de pronto, el principio, en el primer año, aquellas expectativas no se cumplieron. Pero ¿sabe qué pasó? Que en medio de cada tormenta he podido experimentar cada estación que nos ha permitido vivir aquí en este lugar donde me encuentro. La estación del invierno, la de la primavera, la estación del verano a 35 grados, estilo Cúcuta, Colombia, estilo Maracay, Venezuela. Pero en cada estación Dios ha sido fiel. Y puedo decir, óyeme bien, puedo decir, hasta aquí Dios nos ha respaldado y nos seguirá respaldando. ¿Sabe por qué? Porque si Dios nos respaldó a mi esposo y a mí durante casi 20 años en el ministerio pastoral, nos va a seguir respaldando de una u otra manera. Pero ¿sabe qué pasa? Que las tormentas a nuestra vida son inevitables. Pero es importante cada tormenta. Es importante cada prueba. ¿Sabe para qué? Para saber de qué estamos formados. Y cuando yo obedezco a Dios y no me autoexamino, sino dejo que Él me examine, ¿quién conocerá el corazón del hombre? Solamente Dios. La obediencia, óyeme bien, a Dios es la que me va a llevar a alcanzar celebración en medio de la tormenta. Más adelante vemos qué pasó con los discípulos. El hecho, óyeme bien, el hecho de que haya oposición, óyeme, el hecho de que haya oposición no significa que Dios no está contigo. El hecho de que las cosas no te hayan salido bien no significa que Dios no está contigo. No, al contrario. ¿Sabe qué pasa? Dios marca siempre la diferencia. Pero cuando la gente es indiferente, Dios marca la diferencia. En el versículo 39 de Marcos dice: y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla y enmudece. ¡Wow! Una palabra de autoridad. Jesús estaba durmiendo. Esto me enseña a mí a confiar en Dios. Es que a veces hablamos tanto que Dios quiere hablarnos y no lo dejamos o no colocamos nuestros oídos espirituales para oír la voz de Dios. Pero hoy, óyeme, hoy
yo vengo a decirte que debes dejar a un lado la indiferencia y aceptar el llamamiento a Jesús para que tú empieces a descansar en Él. Pero cuando parece que ya todo está terminado, ahí es donde aparece el maestro y dice: calla y enmudece. Hoy Dios quiere callar vientos adversos a tu vida. Hoy quiere Dios enmudecer palabras de maldición que han lanzado contra ti, contra tu familia, contra tus hijos, aún tu propio ministerio. ¿Sabes qué he aprendido en este tiempo tan hermoso que Dios me ha permitido estar junto con mi esposa en este lugar? Que después de Dios, para mí después de Dios y mi madre y mi padre, lo más importante es mi esposa y mis hijos. Eso para mí es prioridad. Perdóneme si tú no compartas conmigo esa idea. ¿Sabe por qué? En estos días compartía con alguien. Yo le decía a él: hay algo que no se puede recuperar, y es el tiempo. El tiempo que tú pierdes y no te lo dedicas a tu esposa y a tus hijos si los tienes, va a llegar el momento donde tus hijos se van. Llegará el momento donde de pronto tu relación sentimental se acabará y quedarás solo como llegaste a esta tierra. Pero hoy te traigo una palabra profética. Versículo 40 es donde me encanta la historia. Y les digo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Alguna vez te has sentido amedrentado? ¿Alguna vez te has sentido acorralado? ¿Alguna vez te has sentido sin cómo cancelar tus deudas? ¿Alguna vez te has sentido que ya no puedes más? Yo quiero decirte y te traigo una buena noticia en este momento. Muchas veces en mi vida estuve así, pero cuando yo confío en Dios y me dejo tomar de su mano y sé que hay más allá de esa orilla, el miedo natural mío se va. ¿Sabe por qué? Porque es que el miedo mío natural, el humano, el de Remigio, no el del pastor, no el de Remigio, el de Remigio, el de Carlos, César, Juan, María, Pedro, tu nombre. Tú como ser humano tienes un miedo natural, pero ese miedo natural no debe gobernarte. Este miedo natural gobernó a los discípulos. Y ese miedo natural hoy quiere gobernar a la humanidad. Tú dirás: wow, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses y medio y se acabó esto. No, esto no se ha acabado, empieza lo mejor. ¿Sabe por qué? Porque algo que te quiero hablar es muy importante. La fe, óyeme bien, no es ignorar el peligro. Yo puedo tener fe, pero no podemos ignorar las acechanzas del diablo. No podemos ignorar que hay tormentas. Y ahí es donde usted y yo debemos empezar a confiar en Dios. No importa el problema que sea. Una vez, hace años, nosotros teníamos en Colombia un negocio. Estábamos recién casados con mi esposa. Yo creo que eso fue en el año 1997, 8, si no me equivoco. Y salí a arreglar mi carro o el coche y me fui con un muchacho, un trabajador de nuestra empresa.
Y estando en aquel lugar indicado, nos agarraron dos personas y nos confundieron. En aquel entonces se llamaba el F2 de inteligencia secreta en Colombia, en Cúcuta. Y me habían confundido. Nos llevaron hacia un lugar desierto, parecido como al desierto por allá en Venezuela, a los médanos de Coro por allá. No había nadie. Un calor impresionante. Y aquellos hombres nos colocaron dos herramientas para que nosotros mismos, con mi trabajador, caváramos un hueco. Y ese era nuestro final. Estábamos pasando un momento difícil. Y mi esposa sentía como esa presión. Ya sentía que yo estaba en peligro. Y de repente el hombre me decía, diga la verdad. Me estaban acusando de un secuestro. Nosotros cristianos, yo conozco a Dios, o Dios me rescató en el año 1990. En el 92 conocí a mi esposa. En el 94 nos casamos. Hoy, por su misericordia, 31 años de matrimonio. Que gracias a Dios por su misericordia y a esa hermosa mujer que Dios me ha regalado, le doy gracias a Dios. Cuando de repente el hombre me dice, tienes última palabra. Yo no hallaba qué decir. Yo solamente le decía, Señor, perdóname. Y Dios me dio una palabra. Dijo, dile que ese señor, en la esquina de tu negocio, hay una señora que vende unas empanadas y que usted todos los días va a comprar. Porque eso sí, le gustaba comprar empanadas con Coca-Cola bien rica. Dañino, pero rica. Y el hombre llama a aquella mujer. ¿Y sabe quién era esa mujer? Era la madre de ese hombre. Y esa mujer le dijo a aquel hombre, no lo vayas a tocar. Ese muchacho, el año 97, yo tenía 27 años. Le dijo, ellos son cristianos. Él tiene su esposa y su hijo. Cuando ese hombre escuchó eso, literalmente, la tormenta pasó. Nos llevaron allá al lugar y nos preguntaron, ¿ha pasado algo? Les dije, no, no ha pasado nada. ¿Pero estás golpeado? Ah, no, no ha pasado nada. Dios peleó por nosotros. Dios va a pelear por ti. ¿Sabe por qué? Aquí es donde yo quiero llegar. Marcos capítulo 5, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿Sabe qué pasó? Y si usted mira del versículo 1 al versículo 20, vas a encontrar la liberación del endemoniado de Gadareno. Al llegar al otro lugar, Dios liberta al endemoniado de Gadareno. Hoy Dios quiere libertarte, que te sacudas. Al otro lado era el territorio donde Dios los quería llevar. De pronto, en el lugar donde tú estás, no es tu territorio y Dios quiere moverte a otro territorio de bendición. Si usted me preguntara en este momento, parte de mi testimonio, que por cierto lo vas a tener allí en un libro que Dios me inspiró a hacer, y se llama Cuando el pastor llora. Y voy a estar contando parte de la anécdota de casi 20 años sirviéndole a Dios, tanto en Venezuela como en Colombia, como pastor. Pero
¿Sabe qué es lo más bonito? No es tanto el recorrido ministerial. Lo más bonito es que hoy yo sé que Dios me trajo a este lugar con un propósito. Y Dios te quiere mover donde tú estás, a otro lugar. Y quiero decirte algo. Le has estado diciendo a Dios: Señor, quiero salir de aquí. Dame una palabra profética de confirmación. Puede ser que hoy Dios te está hablando y te diga: es hora de marchar. Porque más allá hay una bendición para ti. Dios quiere liberar puertas de victoria. Dios siempre, óyeme bien, nos lleva a un lugar para bendecirnos y ser bendición. Dios siempre nos lleva a lugares para hacer bendición. Y con esto quiero culminar. Estos discípulos no entendieron o no entendían por qué Jesús les dijo: vamos al otro lado. Pero cuando llegaron al otro lado, y si vemos la historia en Marcos, vemos que era como la entrada principal que Dios tenía para ir allí a Jesús, allí, como preparando ese camino. Si vemos el capítulo 6 de Marcos, vemos cómo Jesús entra allí en Nazaret. Y si nos vamos más adelante, vemos la misión que Dios le dio a los discípulos que después se convirtieron en apóstoles. Y vemos más adelante cómo Dios, si miramos el libro de Marcos, cómo Dios alimenta a más de 5,000 personas. Dios quiere llevarte a lugares, porque al otro lado del camino está el cumplimiento y el propósito de Dios para tu vida, tu familia, tu empresa, tu hogar, tu ministerio. Mientras estés en la orilla, no vas a alcanzar lo que Dios tiene. Tienes que ir mar adentro. La victoria, óyeme bien, está asegurada en Cristo Jesús. Es el momento para que hoy entres a esa barca que es Jesús. Y con esto quiero culminar. Si Jesús dice: pasemos al otro lado, es porque no va a haber inseguridad. Aunque vengan pruebas, tormentas, Dios siempre lo va a cumplir. Así que esa fue mi reflexión en este día. Dios me les bendiga. Dios me les guarde. Saludos. Y estaremos en una nueva próxima reflexión pastoral. Mil bendiciones para todos.